poner el audio de Mauricio Macri diciendo qué hizo con la plata de la deuda que ahora el equipo económico de Alberto Fernández está renegociando. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. La usamos para pagarle a los bancos, o sea, todo lo que dijimos que se había pedido la plata para fugarla, lo acaba de confesar Mauricio Macri. Estoy asombrado, realmente estoy asombrado que Mauricio Macri lo haya dicho con todas las letras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, la última semana. Última semanita, ¿cómo la ves? Y yo me propuse ganar. Ajá. Y así que vamos a ganar. Es una decisión, no hay un destino marcado. Hagámoslo. Vamos por ellos. Se puede. Vas a ver. La provincia de Buenos Aires la vamos a ganar. Hay que ganar la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que se están haciendo algunas cosas que van a modificar. Y ellos guarda que están metiendo la pata, ¿eh? Lo de Macri confesando que que pidió la plata de la deuda para dárselo a los bancos para que la puedan fugar. Va a hacer mucho ruido, ¿eh? Hay que pasarlo en loop hasta el jueves, hasta el viernes a la mañana. Ya lo pasamos 5 veces en este ratito, pero van a salir y que le prestaron 50.000 millones de dólares para que le pague a los deudores que ya tenía en Argentina, ¿no? O sea, demoliendo una mentira de ellos que la plata se fugó. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Entonces, el fondo dice, señor, tráigame un plan. Si me trae un plan, todo esto se refinancia, nosotros no estamos acá para ganar plata, estamos acá para que a la Argentina le vaya bien, necesitamos que a la Argentina le vaya bien. Queremos que a todos los países del mundo realmente se fortalezcan y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este planeta. Llevar un plan, que pues no tienen plan y se vanaglorian de no tener plan. Si el 15 de noviembre asumen que necesitan tener un plan, y se sientan con el fondo, y si no les da la capacidad, le dicen al fondo, díganos qué tenemos que hacer para bajar la inflación, como la venía bajando el gobierno anterior, y tener un equilibrio fiscal, y tener reglas laborales que funcionen, impuestos que funcionen. Bueno, ahí, si ellos traen algo escrito, perfecto, acordado, nosotros vamos a actuar con mucha responsabilidad. Bueno, ahí estaba... Bueno, ahí hay un montón de cosas, ¿no? Primero, necesita la complicidad de Longobardi, ¿no? Para decir eso, porque él la plata al fondo se la pide en abril de 2018, es decir, 5 meses después de ganar las elecciones de medio término. Es decir, Macri saca el 41%, todos piensan que se va a quedar al menos 8 años, inmediatamente, a los 3 o 4 meses, le pide la plata al fondo. Es decir, que no es que esa plata la pide porque alguien pensaba que venía el kirchnerismo. Primera corrección que rompe todo ese argumento, ¿no? Segundo, fue así, es lo que venimos diciendo siempre. Se usó para financiar la fuga. Sí. Bueno, él confesó lo que nosotros venimos diciendo desde un primer momento. Se pidió la deuda para financiar la fuga de divisas. Ahora dice quiénes la fugaron, los bancos. ¿No? Vos publicaste las ganancias de los bancos. Sí, estaba revisando lo que publicábamos en esa época, o sea, tenemos que republicar lo mismo que decíamos. Pero... Bueno, él confiesa, miente, obviamente, dice que fue porque venía el kirchnerismo. No, cuando vos lo ubicás temporalmente, el pedido al fondo es en abril de 2018, y él en octubre había sacado el 41%, a fin de octubre. ¿No? Son exactamente 6 meses después, cuando todos pensamos que el tipo se iba a quedar mucho tiempo, cuando tiene que salir a pedirle plata al fondo, cambia 3 presidentes del Banco Central, y que eso tiene todo ese desbarajuste, y nadie pensaba en ese momento que iba a ganar el peronismo. Primer error. Después él está diciendo ahí que él le firmaría el acuerdo que le trajera el fondo. Por eso yo vengo diciendo, ojo, cuando vos no firmás, porque vos no firmás y firma él. Sí. Ahora, esto tiene que levantarlo el presidente de la Nación, Mansur, Guzmán, tienen que salir ahora a contestarle. Porque el presidente lo viene diciendo desde la campaña en 2019, que la plata de la deuda se había usado para fugar. Pero además Macri lo confesó, esto es una confesión. Sí. Esto es una confesión. Sí. Usó la plata de los argentinos para los bancos.
Y hay algo más. Esta confesión de Macri termina de confirmar que los bancos se quedaron con la plata de los argentinos por segunda vez en lo que va del siglo. Claro. Porque en el año 2001 se quedaron con nuestros ahorros, que cada uno de los argentinos había depositado confiando en esos bancos, se quedaron con los dólares y después obviamente devolvieron los pesos indexados en el SER y demás con una pérdida enorme para los ahorristas. Y ahora se quedaron con los dólares que estamos pagando todos nosotros, de la deuda que estamos pagando todos nosotros, y también la fugaron. Es decir, otra vez los mismos que en su momento habían tenido que tapiar sus entradas porque no tenían forma de decirle a la gente qué habían hecho con su plata, tendrían que explicarnos qué hicieron de nuevo con nuestra plata. Bueno, solo con un sistema de medios como el actual, este tipo puede volver a salir todos los días, ¿no? Y lo van blanqueando, A ver, ¿qué quiere decir blanqueando? Una vez escuché y me impresionó mucho el dicho, si Dios baja todos los días a la tierra, deja de ser Dios, ¿no? Es decir, si vos lo ves a John Lennon todos los días, le decís, ¿qué hace John? ¿Viste? Sí, por eso se le dice a los presidentes que no den reportaje todos los días, a la reina de Inglaterra se la da una vez por año, o sea, vos perdés toda autoridad, ¿no? Si Dios baja todos los días a la tierra, deja de ser Dios. Si el diablo baja todos los días a la tierra, deja de ser el diablo. Macri, que es el diablo, vos lo ves todos los días, vos naturalizás su presencia, entonces la gente termina aceptándolo nuevamente, lo están blanqueando, da reportajes todos los días, la gente se acostumbra, forma parte de su cotidianidad, y ese es el tipo. Yo me acuerdo que el último mes del gobierno de Cristina, la inflación fue el 1,4, y el primero de Macri fue el del 7, porque él eliminó las retenciones y dejó que el dólar se vaya de 9 a 16, solo en diciembre de 2016. Y después empezó con los tarifazos, y después le sacaba a los chicos las compu, y después le sacaba el plan Progresar, y después sacaba el plan Procrear, y todos los días le hacía un daño distinto a alguien, y la gente hoy piensa que puede volver Macri o Larreta o alguno de sus socios, porque ellos lo blanquean. Esa es la enorme responsabilidad de los medios argentinos, ¿no? Ahora, otro peligro grande que hay es lo que estaba mencionando recién Nicolantos, que están armando una CGT para un gobierno de derecha. Es decir, esa CGT de Daer y Acuña que quieren volver a poner es no solo la CGT de poner la fecha a la puta que te parió, sino la CGT que se reunió 2 veces en secreto, y eso lo investigamos nosotros, Ari, en la Quinta de Olivos con Mauricio Macri, y que se reunió en instancias de que se llevaba al Congreso el proyecto de flexibilización laboral. Se reunió para eso. Al otro día entró el proyecto al Congreso. Esa CGT quieren volver a poner para prepararla para una administración de Larreta en los próximos años, o antes, si ellos quieren hacer alguna movida para entrar antes. Esas son todas las cosas que están preparando. Sí. Es muy fuerte que quieran preparar la misma CGT, un calco, va arreglando, bueno, lo pone a Moyano en minoría, Sí, a sí. Pablo Moyano en minoría. Sí. Y Es muy fuerte, ¿no? te lo junto con la última parte del audio de Macri. Viste que él dice que el gobierno tiene que ir a hablar con el FMI, llevar un plan, pero dice, si no les da la capacidad, trata al gobierno de inútiles e incapaces, dice, tienen que anotar lo que el FMI les diga, que es cómo bajar la inflación, que es como la bajó él, que la bajó al doble, Claro. cómo tener equilibrio fiscal, que es ajuste y más ajuste, reglas laborales que funcionen, por eso te lo juntaba con esto de la CGT, Claro. e impuestos que funcionen, o sea, menos impuestos para los ricos. Ese es el plan. Bueno. Ese es un plan para una Argentina Tiene que no despegue aprovechar nunca. esto, el presidente tiene que aprovechar esto y salir hoy, porque esto es, te dejaron una pelota picando en el área. Sí, y Tatiana. complementando lo que decía Ari sobre el plan, este fin de semana dio una entrevista muy interesante y muy reveladora también Rogelio Frigerio, que en general es considerado uno de los Moderado. pragmáticos, de los moderados, de los políticos y demás, y dijo claramente, no hay lugar para el gradualismo. Es decir, una vez más, esta idea del ala blanda y del ala dura queda nuevamente desmentida por la realidad. Algo que nosotros venimos advirtiendo desde hace muchísimo tiempo. Más allá de que podrá haber personas mejores y peores, que podrá haber concepciones distintas sobre los límites hasta los que se puede correr el republicanismo y la democracia y demás, están todos bajo el paraguas de un programa económico
que en este país la experiencia demostró que no entra sin violencia. Están todos bajo el paraguas de un programa económico que en este país ya ha demostrado que excluye, que genera más desocupación, más hambre, y que cuando la gente sale a protestar por eso, los cagan a tiros. Lo que hay que lograr, aunque sea un empate en la provincia de Buenos Aires, para que quede bien clara la expectativa de si en pandemia te clavamos un empate, en 2023 te ganamos. Y el gobierno lo que tiene que hacer es que todo este tremendo crecimiento que está viendo, porque va a ser una de las pocas economías, no sé si leyeron mi nota de ayer, Sí, claro. que se va a recuperar el primer año, ¿no? La mayoría de los países están recuperando la mitad de lo que perdieron en pandemia. Argentina va a recuperar todo, pero para que eso llegue a los más humildes hay que hacer un plan de desconcentración del ingreso muy, muy fuerte. Están trabajando en eso, distintas líneas del Frente de Todos, porque la idea es llegar a 2023 con los mismos estadios de 2015. Que la gente en 2023 viva como en 2015, que lleguemos a las elecciones como 2015 y esa vez, obviamente, no engañen al pueblo. Es decir, lo que hay que hacer es una cosa que te hace la pandemia es te rompe los canales de llegada, no del derrame del más rico al más humilde, del derrame del clase media al más humilde. Generalmente al más humilde le da trabajo el clase media, ¿no? Desde un tipo que te corta el pasto, te entra a tu casa a hacerte la plomería o qué sé yo, o el kiosco de la esquina, o lo que sea, y eso se cortó en la pandemia y está pasando en todo el mundo, que hay países que se están recuperando, pero que los demás de abajo la están pasando muy mal. El gobierno tiene que lograr eso. Ahora, para lograr eso, tiene que ganar en esta elección o empatar. Mirá, la economía cayó 9,9 y va a recuperar 9,1. Ahora escuchá estos datos de distribución, ¿no? Los salarios cayeron 21% en los 5 años y la participación de los trabajadores en el PBI está 12 puntos abajo de los niveles que dejó Cristina. Bajó la participación del 52% al 40%, y a la inversa subió 11 puntos la de los empresarios, del 40 al 51%. Bueno, hay que revertir eso en los 2 años que quedan, con macro y con micro. Y volver a la situación de 2015 y mostrarle a la población que siempre pasa lo mismo. Cuando está el peronismo, lo que pasa es que había 4 años para hacerlo y ahora hay que hacerlo en 2 años. Sí. Te agrego un factor más, Roberto. Para eso hace falta macro, hace falta micro y hace falta mucha cohesión interna dentro del Frente de Todos. Bueno, también va a depender del resultado, porque un resultado malo siempre genera más diferencias, ¿no? Sí, el tema es el lunes en donde pone la energía. Si en la pelea interna o en la pelea con el macrismo. Están hablando bastante. Creo que... Y están hablando de qué hacer también. Tengo un día confiado hoy. Sí, pero depende mucho de nosotros, ¿eh? Yo lo he hecho siempre. Yo cuando falta poco para las elecciones y tiro toda la carne al asador. ¿Viste que hice un acto con Leandro el otro día? Sí, mucha gente. Y confío mucho en que me sigan, ¿no? Y la verdad es que la gente responde, qué sé yo pongo... ¿Qué clima notaste en el acto de los que iban? ¿Era como... ¿tenían esperanza o bueno, o fueron nada, por una cuestión de cobijo? Había una onda bárbara, ¿sí? Una fuerza, había... Me gustó mucho Leandro, che. Viste que en la tribuna uno se pone, ¿no? Otra actitud, ¿viste? Además era en la boca, ¿viste? Estábamos. No, muy lindo. La verdad que sí. Muy bien. No, yo creo que ayer cuando vi esa nota se movió muchísimo. Sí. Porque el contraste es muy grande. Yo ahora voy a hacer un editorial. El contraste es muy grande entre las políticas de Macri y las políticas del Frente de Todos. Y es obvio que cuesta que lleguen, porque la pandemia te rompió todo, ¿no? Pero con las cosas que se hicieron, que son pocas al lado de todo lo que se puede hacer, el contraste es muy grande. Es decir, que hoy la industria esté mejor que en 2018, que la inversión, que ellos dicen que estamos
afuera del mundo esté arriba de 2018, o sea, no solo de 2020, 2019, 2018. Bueno, quiere decir que los modelos son antagónicos, entonces los resultados son antagónicos. A ver si no llegó a todos y sí, la pandemia te rompió los canales de distribución del ingreso. Te los rompió. Y eso que hay más asignación universal que nunca, y hay un montón de cosas que no habían hecho. Yo creo que va a haber que hacer un par de cosas fuertes, ¿no? Yo creo que habría que ir por el impuesto a los bienes personales, por subir las tasas, mucho más las tasas de los de afuera. El que tiene la plata afuera tiene que tener un castigo terrible. Terrible. Tener la plata afuera tiene que ser... Porque además tiene que tener una condena moral muy grande, tener la plata afuera. Y esa condena moral, que hay que generarla, porque antes de tomar las medidas hay que hacer política y generarla, esa condena moral la tenés que pagar. Pagá. ¿Querés tener la plata afuera? Pagá. Mucho, pagá. Mucho. Que te saque las ganas de tenerla afuera. Hay 450.000 millones de dólares afuera. Cobrale un 5% por año y son 22.500 millones. ¿Pagamos la deuda con eso? Así es. Mira qué buena idea. Listo. Ellos son el 1% y nosotros el 99%. Vamos por ellos. Cerremos acá. Sí. Cerremos acá. Para comprender la magnitud del daño económico causado por la pandemia, basta con un dato. Según la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo se perdieron 225 millones de puestos de trabajo. La caída de empleo más severa desde la Segunda Guerra Mundial. La recuperación es lenta, porque cerraron cientos de miles de empresas, millones de comercios, y porque muchos aún temen volver a viajar, volver a un restaurante, volver a un shopping, volver a comer, volver a asistir a espectáculos multitudinarios. La economía de Francia cayó más de un 8% y apenas se recuperará un 5,5%. La economía de Inglaterra cayó casi un 10% y apenas se recupera un 7%. Italia cayó casi un 9% y apenas se recupera un 5%. España cayó casi un 11% y se recupera un 6%. La mayoría necesitará al menos 2 años para volver a como estaban antes de la pandemia. Argentina, en cambio, este año recuperará prácticamente todo lo perdido. Cayó un 9,9%, para ser exactos, y recuperará este año un 9,1%. Prácticamente recuperará todo. De hecho, ahora en agosto, estuvo un 0,3 arriba de febrero de 2020, ya arriba de la prepandemia. Y otra cosa más, el país podía haber caído mucho menos en 2020 si no hubiera comenzado el año con un derrape de casi el 6% en el primer trimestre, fruto de la maxi devaluación que generó el expresidente Macri en agosto de 2019, tras su enojo por la derrota de las PASO. Por otro lado, Argentina no tuvo la posibilidad de endeudarse para financiar los gastos de la pandemia, como hicieron otros países, porque encontró el país en default. Ni siquiera pudo utilizar los fondos que entregó el FMI para gasto social COVID, porque debió usarlos para pagarle al mismo fondo parte de la deuda tomada en 2018. Los países de la Unión Europea llegaron a gastar montos que representan el 40% de su PBI para apoyar a sus empresas y ciudadanos. Montos impensados para la débil economía que heredó Alberto. Hubo un país en la región, es cierto, que tuvo un saldo positivo en estos 2 años. Brasil cayó el 4 y está creciendo el 5. Ganó un 1 en estos 2 años, pero tuvo 609.000 muertos, porque no cuidó a su población. Siempre podía haber más muertos. Lo más llamativo del repunte argentino es que muchos sectores ya crecen por arriba del 2019, cuando no había pandemia, incluso por arriba de 2018. Vamos a citar a uno de los economistas del establishment para que los datos queden claros. Según Orlando Ferreres, en septiembre hubo un crecimiento de la inversión del 20,4% anual.
Pero esa inversión a la vez está un 16% arriba de 2019 e insólitamente está casi un 9% arriba de 2018. Como se ve, lejos de los pronósticos apocalípticos de los economistas serios del establishment, las empresas están invirtiendo durante el gobierno de Alberto Fernández, aún en pandemia, mucho más que en la administración de Macri, que se supone era amiga de los mercados. La verdad es que los empresarios eligen invertir para producir cuando creen que contarán con consumidores a quien venderle la producción, una certeza que claramente no tenían con Macri. Por otra parte, las condiciones de producción cambiaron radicalmente. En el país de 2015-2019, las tasas de interés eran tan altas que hacen inviable cualquier negocio. Era muy caro el dinero. De hecho, convenía invertir en la timba financiera que producir. Las empresas se encontraron con incrementos de tarifas de hasta el 3.500%. Las importaciones competían de manera desleal. Hasta el ministro de Producción de Macri, Francisco Cabrera, aconsejaba: invertir, trae importaciones, no produzcas, trae importaciones. La inversión crece muy por arriba de la gestión de Juntos por el Cambio, porque el actual modelo sentó las bases de un proyecto productivo que permite, aún en pandemia, tener proyectos de inversión muy grandes. Otro dato elocuente es la evolución del comercio exterior y el fuerte repunte de las ventas externas. En los primeros 9 meses del año las exportaciones ya superaron los 58.000 millones de dólares. Es el valor más alto de 2013. Si lo medís en unidades, es el valor más alto de 2011. Y el saldo comercial es el más alto de 2009. Así anda la industria en Argentina. Argentina necesita crecer en general, pero hay un sector que define la calidad de los países, que es la industria, porque genera empleo de calidad y dólares por las exportaciones. Según el mismo Ferreres, la actividad industrial en septiembre estuvo un 11% arriba de 2020, un 10% arriba de 2019 y un 9% arriba de 2018. Increíble, arriba de 2018, ahora pandemia y antes sin pandemia. Durante el gobierno de Macri, la industria perdió empleos en 46 de los 48 meses de gobierno. 46 de los 48 perdía empleo. Hoy la industria tiene 35.000 empleos más que en 2019. Hay algunos sectores que sorprenden por su performance. Según la consultora de Manuel Álvarez Agis, la producción automotriz de septiembre fue 60% superior de la de 2019 y es la más alta en 4 años. Y ahora el componente de autopartes de los autos es 54% nacional. La época de Macri era 25%. Los despachos de cemento, dice Álvarez Agis, son un 18,2% más altos que 2019 y es el segundo registro más alto de la historia. La recaudación impositiva es un 58% más alta que el año pasado y es la más alta en términos reales desde 2015. ¿Cómo se explica que en medio de la pandemia que generó la mayor pérdida de empleos de la Segunda Guerra Mundial, la economía funcione hoy mejor que en los 4 años de Macri? Estos datos hablan del gobierno de Alberto, pero hablan mucho más del gobierno de Macri, que hoy tiene un montón de candidatos. Entre 2015 y 2009, según datos del Banco Mundial, el PBI per cápita cayó un 11%. La deuda pública pasó del 48% al 92% del PBI. La inflación se duplicó pasando del 25 al 56. El desempleo subió del 6,5 al 10,5 y el salario real en dólares cayó de $580 a 275. Y no había pandemia. La pandemia era él. El monumental derrape no es casual, sino fruto de un modelo de concentración del ingreso que ahoga el consumo y con él la inversión, la producción y el empleo. Para colmo, los pocos que ganaron fugaron esa renta al exterior. Joseph Stiglitz dijo en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Economía en 2001 que existen 3 modelos de capitalismo en el mundo. El renano anglosajón, el de Alemania, con fuertes regulaciones bien controladas. El capitalismo salvaje norteamericano, con pocas regulaciones pero bien controladas, y el que predomina en Latinoamérica, que Stiglitz llamó de pillaje, con pocas regulaciones que no se controlan ni se cumplen. Ese capitalismo de pillaje que menciona el Nobel
es el propuesto por la derecha local, y quien proponga alguna regulación será tildado de comunista. El año pasado, el mismo Stiglitz reveló en un estudio que en los últimos 30 años, el 1% más rico de los norteamericanos se quedó con el 110% de lo generado desde 1990. ¿Cómo el 110%? ¿Con más? Sí, se quedó con todo lo generado en los últimos 30 años, más un 10% de lo que tenían los pobres antes de 1990. Los ricos son multimillonarios y el 99% de norteamericanos está peor que en 1990. Esa enorme concentración del ingreso hundió en la pobreza a millones de ciudadanos y también ralentizó el crecimiento económico de Estados Unidos y determinó que China lo supere. El capitalismo salvaje y mucho más el de pillaje no solo es injusto, es ineficaz. Es ineficaz. Recordemos que cuando Macri llegó al poder, eliminó las retenciones al trigo, al girasol, al maíz, rebajó las de la soja, eliminó el impuesto a los bienes personales que existe en todos los países de la OCDE. La rebaja de los impuestos a los ricos te la cargó a vos, con los tarifazos, con el derrape de las prestaciones previsionales, sacando el plan remediar, las computadoras para los pibes, todas las erogaciones que había para el pueblo. Todas. Esa furiosa concentración del ingreso se mostró ineficaz como método de generación de la riqueza y ni siquiera logró generar la confianza esperada por Macri. Hecho que se comprueba al verificar que la fuga de divisas fue la más alta en décadas. Ahora, Juntos por el Cambio y sus nuevos socios de la ultraderecha se corren aún más a la derecha y agitan un discurso antiestado. Lo que se mostró entre 2015 y 2019 es que cuando no es el Estado el que marca las reglas del juego, lo hace el mercado. O peor aún, los más grandes del mercado, unos pocos, 3 o 4. Mirá, hay políticos mejores y peores. Lo que es seguro es que en el directorio de una empresa no hay un solo director que levante su voz para defender los intereses de los trabajadores. Y es lógico, no le pagan para eso. No te quejes del Estado, no quieras que te maneje tu destino una empresa, porque nunca va a jugar para vos. Juntos por el Cambio cuenta con la suerte para las elecciones de que se compara su periodo sin pandemia con el del Frente de Todos, con una pandemia que según la Organización Mundial del Trabajo destruyó 225 millones de puestos de trabajo, la caída de empleo más severa desde la Segunda Guerra Mundial. El gobierno presidido por Alberto ya logró que la economía recupere los niveles prepandemia y supere aún registros de 2019, incluso 2018. Lo malo es que esos años a los que estamos volviendo eran horribles, pero eran horribles porque fue Macri el que nos llevó a esa situación horrible. La pandemia cortó los conductos que suelen fluir el dinero entre la clase media y los más humildes. Tenemos que volver a los niveles de 2015 para que la población sienta el fruto de sus políticas. Para eso hace falta por lo menos un par de años más. Para colmo, aún lo espera sortear el acuerdo con el FMI en condiciones razonables. El problema es que si el gobierno pierde las elecciones y la oposición, que ya amenaza quedarse con la jefatura de diputados, se transforma en un obstáculo insalvable para legislar y gobernar. Y si los intentos de avanzar con decretos son impedidos por jueces que, como en el caso de las tarifas de internet, cable y celulares, frenan las iniciativas del Ejecutivo para pelear la voracidad corporativa en detrimento de la población, ahí estamos en problemas. Para seguir creciendo al ritmo que venimos contando, tenemos que ganar las elecciones. Tenemos que ganar las elecciones. De lo contrario, todo lo logrado puede perderse. Hay que ir a votar. Todos tenemos que ir a votar. Hay que salir ya a ver a cada familiar, a cada vecino, a cada amigo, a cada conocido, a cada compañero de trabajo y convencerlo. Luchar por lo nuestro, por nuestros hijos, por nuestros nietos, actuales o futuros. Esa es nuestra responsabilidad histórica. Miren, alguna vez les conté que mi abuelo llegó de España en 1912 y que allá por 1920 laburaba en un horno de ladrillos y no podía darle de comer a mi abuela, a mi madre. Y entonces hizo una huelga. Y no había derecho a huelga en esa época. Entonces lo metieron preso una semana.
Y el viejo salió y hizo una huelga de nuevo. Y lo metieron preso un mes y lo cagaron a palo. Y el tipo salió, hizo una huelga de nuevo. Y lo metieron preso un mes y lo cagaron a palo y lo dejaron sin comer. Pero el abuelo siguió haciendo huelga. Y gracias a la lucha del abuelo, mi padre, 25 años después, llegó a secretario general de la Federación Obrera del Caucho. Porque ya había derecho a huelga por la lucha de mi abuelo. Por eso tengo lo que hay que tener para pelear hoy. Por todo, por nuestro futuro. Ellos se quieren quedar con nuestra comida y hasta con nuestra alma. No lo vamos a permitir, porque ahora, 100 años después, nació mi nieta. Y yo sé que corre por su sangre la lucha de mi padre y la lucha de mi abuelo. Y sé también que ella quizá podrá perdonarme que pierda, pero jamás me va a perdonar que no luche. Demos esta batalla, compañeras y compañeros. Militemos hasta el último minuto. Demostrémosle a estos ladrones de almas que somos libres y que tenemos lo que hay que tener para defender nuestros derechos. Por Perón, por Evita, por Néstor, por Cristina, por Alberto y por la felicidad de nuestro amado pueblo. ¡Vamos a triunfar, carajo! Buenos días. Esto es Navarro 2023.